las hipersensibilidades se dividan en 4 grupos y que esos 4 grupos se dividen de acuerdo a la intensidad de respuesta de la hipersensibilidad, o sea, qué tan rápido es la respuesta del organismo a la exposición que me está desencadenando pues el evento de la hipersensibilidad. Entonces, de esos 4 grupos, nosotros tenemos una que es la más rápida de todas, que es la primera, y la cuarta, que es la más lenta, y hay 2 intermedias. Entonces, cuando uno habla de hipersensibilidad tipo 1, siempre recuerden que la hipersensibilidad tipo 1 está asociado a las personas que son atópicas, que son personas que tienen niveles elevados de IgE, o sea, por lo menos yo digo siempre que en su material genético, en su descendencia, tiene, tiene inscrito la impronta de la parte de hacer la reacción de hipersensibilidad, porque para yo poder tener elevado las IgE sin tener exposición al alergeno, pues debe estar en la información genética de los plasmocitos. Pero también estos pacientes pueden tener elevadas algunas células, como son los eosinófilos y algunos mastocitos. Pero hay algo particular, si ustedes tienen un paciente con eosinófilos elevados y tienen un paciente con los eosinófilos elevados, antes de pensar en reacción de hipersensibilidad en nuestro medio, ¿qué debemos pensar? ¿Qué es lo más común? O en una atopia, ¿qué es lo primero que debemos pensar? Si tiene eosinófilos elevados. La presencia de un parásito. La presencia de un parásito, porque es que recuerden que nosotros somos países tercermundistas y el país tercermundista, lastimosamente el manejo del agua y de los residuos es muy malo. Entonces, generalmente cuando un niño nos llega a nosotros con eosinófilos elevados y a veces un incremento de la IgE, pues generalmente, ay, miércoles, espérenme en un momento que mandé a imprimir algo que no debía imprimir. Y se fue todo. Entonces, generalmente estos pacientes tienen estos niveles elevados y entonces uno tiene que descartar que no tengan ya sea amibiasis, que es una de las más comunes, o si no también el ascaris. Entonces, primero descarto la presencia de parásitos y después sí confirmo que de pronto es una atopia. Entonces, de acuerdo a esto, entonces recuerden, para yo hablar de hipersensibilidad tipo 1, tengo que hablar de atopia. Si ustedes interrogan también al paciente, van a encontrar que el paciente tiene antecedentes familiares de alergia, que su mamá, o que su papá, o que sus hermanos, o que sus abuelos han tenido alergia, ya sea alimentos o ya sea medicamentos. Una de las características de la reacción de hipersensibilidad tipo 1 es que cuando tú te expones la primera vez, la respuesta, a pesar de que nosotros la consideramos rápida, es una respuesta que puede ser, entre comillas, lenta. ¿Por qué lenta? Recuerden que en la clase anterior yo les decía que si yo me expongo al alergeno pero no lo conozco, tengo que hacerle presentación a todo el mundo. Al macrófago, al linfocito B, al linfocito TCD4, al linfocito TCD4 se lo presenta al B, también se lo presenta a los neutrófilos o a los eosinófilos, lo que él necesite, y se los presenta también al linfocito CD8 si los necesitamos. Esa respuesta, mientras el linfocito B madura, me va a generar una inmunoglobulina que es no específica hacia la respuesta. Por eso, si yo por lo menos como camarones o me aplican un medicamento, la reacción de hipersensibilidad ustedes no la van a ver en el momento en que tocaron el camarón. La van a ver, puede ser 20 minutos, 30 minutos, hasta 24 horas después del consumo del medicamento. Entonces, si yo te digo a ti que hasta 24 horas, tú me vas a decir, pero es una reacción tardía. No, no es una reacción tardía. Es una reacción temprana, pero es que no tenemos memoria inicial. Resulta que tú te expusiste al camarón
Y la primera vez que te expusiste al camarón hiciste la reacción alérgica a las 2 horas. Como fue una reacción alérgica tenue, ¿qué quiere decir tenue? Te hiciste algo de rash, te empezó a picar la piel, te dermatizaste un poquito, hiciste algo de abones. Entonces, con esa respuesta que fue inicial, fue la primera vez. Resulta que la segunda vez que te expusiste a los camarones, la respuesta no la vas a hacer a las 3 horas, sino que la haces a la hora. Y si me vuelvo y me expongo a los camarones, ya la respuesta no la voy a hacer a la hora, sino que la puedo hacer apenas entre en contacto el alérgeno con la mucosa o cualquier tejido de ingreso donde tengo las células presentadoras de antígeno. Si la respuesta se hace más corta, también se va a hacer mucho más severa. Nosotros tenemos respuestas a la anafilaxia que son leves, y respuesta a la anafilaxia que son severas. Y las que son severas se llaman choque anafiláctico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a medida de que yo me voy exponiendo al alergeno, la respuesta se vuelve más agresiva o menos agresiva. ¿Qué creen ustedes? Más agresivas. Más agresiva, porque es que yo empiezo a liberar más cantidad de inmunoglobulina E, se me va a liberar más histamina, van a llegar mucho más células inflamatorias, y si antes yo solamente, por lo menos, tenía contacto con la comida en la boca y se me hinchaba la boca, solamente la boca, resulta que con el tiempo y la exposición constante puede ser que ya no sea solamente la boca, sino lo que es la faringe, la laringe, que puedo hacer una obstrucción de la vía respiratoria, y puedo hacer una respuesta sistémica. Entonces, esa es la característica de la tipo 1. Recuerden que la respuesta de la reacción de hipersensibilidad depende mucho de la liberación de ciertas sustancias de la respuesta inflamatoria aguda, porque eso va a generar una respuesta inflamatoria aguda. Entonces, la liberación de histamina, dependiendo del lecho y del árbol donde yo esté, o sea, dependiendo de la parte del aparato respiratorio vascular, voy a hacer una broncoconstricción o una vasodilatación. En la clase anterior hacíamos el ejercicio con el asma. Yo les preguntaba a ustedes que cuál era lo que nos causaba el asma en las vías respiratorias. Entonces, cuando en el parcial yo les llegué a preguntar que por favor me expliquen el evento fisiopatológico, por lo menos les pongo un evento que sea, puede ser una reacción de hipersensibilidad tipo 1, tienen que explicarlo desde el momento en la presentación de antígenos, ¿no? Entonces, ustedes saben que esa es la gráfica que les mostré en la parte anterior. Hola, Miguelito, ¿cómo está? Entonces, ¿ustedes qué tienen acá? Entonces, recuerden que nosotros tenemos un epitelio, hagámoslo con el asma, un epitelio respiratorio, ¿cierto? Yo, para que a mí me dé asma, yo puedo ser alérgica ¿a qué? Generalmente, ¿qué puede ser alérgico un paciente asmático? Al polen. Al polen. Entonces, hagamos el ejercicio con el polen. Estas son las glándulas mucosas. Entonces, ¿qué debe ocurrir? El polen ingresa acá, entra en contacto con el epitelio. Recuerden que ese no se introduce, sino que queda ahí atrapadito entre el moco. ¿Quién me reconoce esa partícula de polen? ¿Quién me reconoce el polen? ¿Qué célula? La célula dendrítica. La célula dendrítica que está metida en el epitelio. Muy bien. Entonces, aquí la célula dendrítica se activa y le manda la señal a quién. Recuerden que aquí hay tejido linfoide asociado a mucosa, ¿cierto? Tenemos neutrófilos, linfocitos y tengo también macrófagos. Entonces, ella le manda la señal, por aquí hay un macrófago, al macrófago. Le mandó la señal al macrófago. ¿El macrófago qué tiene que hacer? ¿O qué hace el macrófago acá? Recuerden que es la primera vez que yo me expongo. Él también es presentador de antígeno. Entonces, ¿cómo hace él para poder decirle a ella, o sea, para poder decir, ay, sí, es algo extraño? ¿Qué tiene que hacer el macrófago?
que él sí lo puede hacer y una célula dendrítica no lo puede hacer. Fagocitarlo. Fagocitarlo. Entonces, para fagocitarlo, ¿qué tiene que hacer el macrófago que está aquí en la lámina propia? ¿A dónde se tiene que ir? ¿A dónde está el alergeno? ¿Dentro del epitelio, en la lámina propia o afuera? Afuera. Afuera. Entonces el macrófago, recuerden que el macrófago es la única célula que puede viajar como quiera, se introduce al epitelio y va a producir la fagocitosis de un segmento del alergeno. Cuando él hace el proceso de fagocitosis, ¿qué empieza a liberar? Él para poderse mover, ¿qué empieza a liberar? ¿O qué libera? Quimiosinas. Ajá, entonces libera factor de necrosis tumoral, ¿qué más? Quimiosinas, ¿qué más libera? ¿Solamente eso? ¿Quién me activa la respuesta inflamatoria? Interleucinas. ¿Quién más? ¿Quién me activa la respuesta inflamatoria? Yo ya dije una, falta otra. Óxido nítrico. Prostaglandinas. Prostaglandinas, pero me falta una. Hay una que me llama las células para respuesta inflamatoria. Interleuquina 1. La interleuquina 1. Todo eso tienen que ponerlo en el parcial, acuérdense. Entonces él libera eso, fagocitó el segmento. ¿Y qué hace este macrófago? Ya lo fagocitó. ¿Qué empieza a hacer este macrófago que fagocitó este pedacito aquí? ¿Qué tiene que hacer? Ya liberó estas sustancias. Va hacia un órgano linfoide y presenta el antígeno. Pero el órgano linfoide está aquí abajo. Mire todo lo que le toca recorrer. Le toca recorrer mucho. ¿Qué hace ese macrófago ahí? ¿Yo qué tengo en los tejidos? Tejido linfoide asociado a mucosas. Tejido linfoide asociado a mucosas. Entonces, antes de irme yo, ¿se lo presento a quién? Al tejido linfoide asociado a mucosas, porque recuerden que ese tejido linfoide asociado a mucosas no me va a hacer nada si alguien no me presenta, ¿cierto? Él ya activó una parte con la liberación de factor de necrosis tumoral interleuquina 1 para que los vasos sanguíneos empiecen a funcionar y marcar el sitio para que me lleguen por ahí. Por aquí pasa un vaso sanguíneo, para que llegue por aquí, se marque y sepan las células a dónde llegar. Pero el macrófago pasa y yo tengo aquí células del tejido linfoide asociado a mucosa, y entonces es la primera vez que yo hago la presentación de antígenos. Ese macrófago, ¿quién se lo va a presentar? ¿A quién se lo tiene que presentar? Al linfocito T. ¿Pero cuál linfocito T? Porque es que yo tengo muchos. Ah, señora, qué pena, no te escucho. El CD4, que es el ayudador. ¿A quién más se lo presenta? Profe, ¿no se lo presentaría a linfocitos T vírgenes? No, porque es que, pues, recuerden que en el tejido linfoide asociado a mucosas, yo tengo linfocitos que han tenido exposición a ciertos antígenos en la superficie, porque es que en las mucosas hay mucho contacto con sustancias. ¿Sí me hago entender? Si es la primera vez que yo me voy a presentar al alergeno, ay, gracias por el tinto, lo estaba esperando. Si es por el alergeno, se consideraría, si es la primera vez que yo tengo en contacto, se consideraría que es un linfocito virgen. Pero recuerde que cuando yo ya tengo, por lo menos, es un niño que tiene 6 años y en los 6 años de vida no ha hecho alergia al polen, pero empezó a hacer alergia al polen. ¿Será que en los 6 años anteriores no tuvo contacto con el polen? Sí, tuvo que haber tenido al menos una exposición, ¿no? Varias, porque si yo voy al campo, ¿tendré contacto con el polen? Si voy al parque, ¿voy a tener contacto con el polen? Si la mamá tiene jardín en la casa, ¿tiene contacto con el polen? Entonces, inicialmente la presentación inicial se hace con linfocitos vírgenes, pero es que el linfocito virgen no quiere decir que no tiene antígenos en la superficie, o sea, antígenos de identificación. Ustedes tienen que saber que los ayudadores son los linfocitos CD4 y que ellos amplifican la respuesta inflamatoria. Y los otros que se les presenta también, ¿cuál es? El macrófago también, ¿a quién le presenta?
Además del linfocito T, CD4. Al linfocito B. Al linfocito B. ¿Y a quién más le presenta? Falta uno. Que ya no hace parte del grupo de los linfocitos. A los polimorfonucleares. Entonces, este macrófago se lo presenta al tejido linfoide asociado a mucosas, pero es que este tejido linfoide asociado a mucosas, ustedes saben que no es mucho. Entonces, él activa el tejido que está debajo, o sea, le dice, por favor, actívese porque tenemos a alguien aquí arriba que hay que atacarlo, pero yo también me voy a ir por el torrente por el sistema de vasos linfáticos hacia el ganglio linfático más próximo para activar ese ganglio linfático próximo para que me genere células para dar una respuesta. ¿Qué pasa cuando yo libero la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral? ¿Qué estoy desencadenando ahí? Inflamación aguda. La inflamación aguda. Entonces, ¿qué tienen que explicar? ¿Qué le pasa al vaso sanguíneo? Empezó con el epitelio. Entonces me van a decir, pero doctora, el epitelio no tiene nada que ver. No, sí tiene que ver porque por ahí siente hay un vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué me va a hacer el vaso sanguíneo? Por ahí estaba hablando alguien. ¿Hace primero qué? Profe, vasodilatación y aumenta la permeabilidad del vaso. Antes de la vasodilatación, ¿qué hace? Porque recuerda que hay liberación de estas sustancias y estas sustancias, para yo liberar óxido nítrico, debió haber existido destrucción de ¿quién? ¿O activación de quién? Del endotelio. Del endotelio, ¿cierto? Entonces, cuando el endotelio se me activa antes de la vasodilatación, nosotros decimos que había una pequeña ¿qué? Disfunción endotelial, profe. Disfunción endotelial es patológico. Antes de la vasodilatación, ¿qué hay? Vasoconstricción. Vasoconstricción, porque recuerden que en la respuesta inflamatoria también se me activa la respuesta de la cascada de la inflamación, de la cascada de la coagulación. Entonces las plaquetas se me activan y empiezan a liberar algo que me van a producir vasoconstricción, pero no le gana la acción de la endotelina y entonces se libera el óxido nítrico y ahora sí va a predominar la vasodilatación. Después de la vasodilatación, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué me hace la vasodilatación? ¿O qué me provoca la vasodilatación en el vaso sanguíneo? Éstasis. No, respuesta inflamatoria. Pues sí, pero no. Sí, no. Recuerden que estamos hablando de inflamación. Yo no estoy hablando de choque anafiláctico ni capítulo 4. Estamos hablando de inflamación. ¿Qué me va a generar la vasodilatación en el vaso sanguíneo? Exudado. Un exudado. ¿Y por qué se genera el exudado? Porque hay polimorfonucleares. No, señora. ¿Por qué se genera el exudado? Por el Por aumento aumento en el espacio interendotelial. Ajá, por el aumento del espacio interendotelial. Entonces hay una contracción endotelial que me va a generar. ¿Y el exudado en dónde se me va a hacer? En la lámina propia aquí entre el espacio del epitelio, las glándulas, y puede ser aquí también que tengo alveolos. Entonces voy a tener un exudado. Ese exudado, ¿por qué se caracteriza? Para que ustedes me digan que es un exudado. Alta cantidad de proteínas. Alta cantidad de proteínas. ¿Y qué más va a tener? Leucocitos. Leucocitos. Como estamos diciendo que es un alergeno y es la primera vez que yo me expongo, ¿qué leucocitos van a predominar? Neutrófilos. Neutrófilos, pero llegan algo de eosinófilos, ¿cierto? Bueno, entonces predomino neutrófilos y luego los eosinófilos. Bueno, ellos llegan. ¿Y qué van a atacar? Usted los activó y usted les dice, necesito que ataquen el polen, ¿cierto? Ya les soplé. ¿Y el polen en dónde está?
¿en qué parte está el polen? En la luz del alveolo. En la luz del alveolo o en la luz del bronquio respiratorio, ¿cierto? O sea que acá. ¿Dónde tienen que meterse las células inflamatorias? ¿En la lámina propia o se tienen que meter al epitelio para poder llegar a la luz del alveolo? Al epitelio. Al epitelio. Bueno, estamos acá. Antes me adelanté un poquito. Después del exudado y la vasodilatación, mis células inflamatorias, ¿qué van a hacer? Ya me dijeron ustedes que eran neutrófilos. ¿Qué van a hacer esas células ahí en la luz del vaso? ¿Qué les toca hacer? Para llegar a donde ustedes lo marcaron ahí con interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral. ¿Qué tienen que hacer? Quimiotaxis. Guiada por esa quimiotaxis. Quimiotaxis, pero entonces, ¿cómo hace? ¿Cuál es el proceso? Primero tiene que hacer, tiene que exponer algunas integrinas. Antes de eso, ¿qué pasa en la luz del vaso? Porque ustedes ya me están poniendo como si hubieran llegado ya las células acá. Y resulta que las células están aquí en la luz del vaso sanguíneo y no han salido. Ustedes me dijeron que solamente había exudado. ¿Qué tengo yo que hacer? Ah, por ahí va. ¿Qué, señora? Marginación, rodamiento y adhesión. Exactamente. Entonces, hay No, pero antes de vasodilatación. eso, ¿no es que se exponen también algunas selectinas y demás para antes del proceso de selección, de migración, rodamiento y adhesión? Pero la que se expone de las selectinas es de la célula endotelial para permitir la adherencia y que puedan rodar en la célula endotelial. Ajá. Ah, ok. O sea, la que hace la exposición es la célula endotelial, pero antes de llegar aquí al sitio, tienen que hacer lo de marginación, rodamiento y la parte de diapedesis. Ok. Bueno, ustedes lo marcaron acá, pero resulta que él marcó acá, pero realmente el polen está acá. Entonces, estas células inflamatorias que ya pasaron a la lámina propia tienen que llegar al epitelio, ¿cierto? Llegaron a donde está el epitelio. ¿Qué hace un neutrófilo cuando entra en contacto con el alergeno que está en la luz? Él está aquí, el neutrófilo está aquí paradito, está dentro del epitelio porque él se puede meter dentro del epitelio cuando se activa. ¿Qué hace ese neutrófilo para poder destruir este polen que está acá? Va a liberar todo su contenido, entonces va a liberar proteasas, radicales libres. Entonces, al liberar todo su contenido, él me destruye, entre comillas, el polen, pero también ¿quién está al lado que va a dañar? El propio epitelio. El propio epitelio. Entonces, el daño del epitelio se vuelve un ciclo vicioso, porque puede ser que yo solamente tenga una sola partícula de polen, pero como llegan muchos neutrófilos en bandada, me van a erosionar el epitelio. Si me erosionan el epitelio, por lo menos me expuse al polen una sola vez, solamente ingresaron, me quitaron mi alergeno, ese proceso que viene. Ya no tengo el alergeno, ya se activó la respuesta, ya no tengo polen. Después de la activación de esa respuesta, ¿qué viene? Regeneración. Entonces, ¿qué sería de regeneración? ¿O todo se regenera? Porque es el epitelio, porque la parte del epitelio respiratorio. Entonces, el epitelio se regenera. ¿Y qué pasa aquí con abajo? Con la lámina propia que tiene colágeno, porque es que aquí también se degranularon. Pero recuerden que los neutrófilos también se hacen por acá, por todo esto, y se empiezan a degranular. Entonces, aquí voy a tener regeneración y en la parte de abajo, ¿qué voy a tener? Preparación. Reparación, ¿cierto? Bueno, pero al principio la reparación no es tan notoria, o sea, sí se pone algo de colágeno, porque es que cuando mi neutrófilo se degranula, me daña mis fibras de colágeno, de las fibras elásticas que están ahí, y son reemplazados por colágeno. Cambia un poquito, pero no tanto su morfología. Después de ese evento, ¿qué empieza a censar? Las células madre del epitelio.
si por lo menos pongamos que estamos en verano, en la época de mucha brisa, que es cuando más se les activan los cuadros alérgicos a los niños, y eso es porque la brisa lleva partículas de polen. Si el niño te hace este episodio, ponle, estamos en la semana de lunes a viernes. El niño te hizo el episodio este que estamos hablando, te lo hizo la primera vez el lunes. Pero resulta que el martes volvió a hacer, el miércoles volvió a hacerme otra vez exposición al alergeno y volvió a hacer otra vez esta parte del episodio. No hemos avanzado más, o sea, ya vamos para el miércoles, segundo episodio. El viernes, el tercer episodio. ¿Qué le pasa a esa célula madre del epitelio? Profe, avanzaríamos a inflamación crónica. Sí, pero espérate un momentico antes de... Metaplasia. Ajá, o sea, qué pena me adelanto un poquito. Recuerden que la respuesta inflamatoria constante, o sea, el hecho de que llegue un alergeno, sea polen, sea ácaro, sea lo que le reactive el cuadro alérgico al niño, cada vez que él se exponga va a generar la cascada inicial que ustedes me dijeron. Y esa cascada inicial va a lesionar el epitelio. Entonces, si me lesiona el epitelio, donde es un epitelio que me va a hacer recambio, generalmente entre 8 a 12 días, este epitelio se va a dañar en un tiempo de más o menos, puede ser 2 días, puede ser 3 días. Hay niños que les da cuadros alérgicos o que casi nunca salen del cuadro alérgico y quedan en la respuesta de hipersensibilidad. Recuerden que con el tiempo la célula madre del epitelio me va a cambiar y voy a de pasar de un epitelio cilíndrico con cilios o de la parte pseudoestratificada con cilios, me va a pasar a un epitelio escamoso. En la clase anterior hablábamos que el problema de tener el epitelio escamoso es que el moco se me va a pegar acá, ¿cierto? Pero hay algo particular. Cuando las células inflamatorias están acá en la respuesta aguda, que estamos en la respuesta aguda, resulta que también me daña algunas glándulas de la mucosa, de la submucosa que yo tengo acá. Si se me dañan esas glándulas, se van a liberar factores de crecimiento y esos factores de crecimiento van a inducir a la proliferación de glándulas. Cuando generalmente un paciente tiene cuadros repetitivos de episodios inflamatorios, una de las primeras que también reaccionan es las glándulas porque hay mucha liberación de factor de crecimiento. Y resulta que la célula madre y la célula madre de las glándulas tienen un concepto y dicen, bueno, el moco es un protector. Entonces, como es un protector, nosotros tenemos que producir más moco. Y para producir más moco, esas glándulas, ¿qué van a hacer? ¿Qué proceso de adaptación hacen? Hiperplasia. Entonces, en lugar ya de tener yo 2 glándulas, 4 glándulas, como yo les había pintado acá, yo voy a tener 10 glándulas aquí abajo. Si yo tengo 10 glándulas aquí en la lámina propia, ¿qué pasa con la producción de moco? Donde antes tenía 5. ¿Aumenta, disminuye o queda igual? Aumenta. Aumenta. Generalmente ese moco, cuando aumenta, se vuelve más viscoso. Más viscoso es que es más denso en moco. Entonces, tenemos 2 problemas, que el epitelio pues me está cambiando y yo no tiene como la misma función, y tengo un paquete de moco que es bastante grueso, bastante pesado para la movilidad, que se me va a pegar ahí. Pero a la vez asociado, recuerden que nosotros estamos en el árbol respiratorio, ¿no? En la respuesta inflamatoria, nosotros liberamos, además de prostaglandinas, nos faltó una que liberamos que me desencadena toda la respuesta casi de la reacción de hipersensibilidad. ¿Cuál es? ¿Qué nos faltó? Nosotros hablamos de factor de necrosis, interleuquina 1, prostaglandinas.
Sí, quimiosinas y listo. Me faltó una. ¿Qué ¿Histamina? hace la histamina? Entonces, ¿qué hace la histamina? La histamina en este vaso sanguíneo junto con el óxido nítrico me va a ayudar a la vasodilatación. Pero el bronquio respiratorio, por acá que yo lo tengo, que tiene músculo liso, ¿esa histamina qué me va a producir? Broncoconstricción. Broncoconstricción. Entonces, si yo estoy haciendo, por lo menos, ¿ustedes saben cada cuánto recomiendan al menos hacer ejercicio? Si tú vas al gimnasio, mínimo cada cuánto. Todos los días a la semana, una vez intermedio o mínimo 3 días a la semana. 3 días a la semana. 3 días a la semana. Si yo tengo una respuesta de hipersensibilidad 3 días a la semana, donde me expongo a la histamina, ¿será que le estoy produciendo ejercicio al músculo liso del bronquio respiratorio? ¿O no? Sí, haría hipertrofia. Entonces, si yo hago episodio de alergia y entre más alergia haga, libero más histamina, o mientras tenga más exposición al alergeno, tengo liberación de más histamina, le estoy generando aumento de la sobrecarga, aumento de la contractibilidad al bronquio respiratorio. Y eso me va a llevar a una hipertrofia del músculo liso del árbol respiratorio. Si yo voy a tener una hipertrofia del músculo liso, ¿qué pasa con la luz de este bronquio? Va a disminuir. Disminuye. Entonces tenemos dos problemas. Tenemos un árbol respiratorio con una luz disminuida, no porque tenga el espasmo como tal, sino porque el músculo está gordito y grueso. Por eso es que los pacientes asmáticos, así no estén en reacción alérgica, ellos a veces se ahogan, los que son asmáticos crónicos y repetitivos. Y tenemos el problema grande que después de varios episodios el epitelio se me volvió escamoso por metaplasia, que es una hiperplasia de las glándulas de la mucosa, lo que me aumenta la producción de moco. ¿Cuál es la forma de evitar que el paciente me haga todo esto? ¿Qué debo controlar? La respuesta inflamatoria. Sí, pero ¿qué debo controlar? Que a veces las mamás se vuelven tan extremistas que los niños no entienden por qué se vuelven tan extremistas. Porque tú no puedes controlar la respuesta inflamatoria realmente, porque si tú te expones vas a La exposición, sí. la exposición. Pero les digo, las mamás se vuelven extremistas. Los niños que son alérgicos, las mamás limpian el polvo con un trapito, limpian cada 5 minutos están limpiando el polvo. No lo dejan ir al parque, no lo dejan correr, no lo dejan exponerse, no lo dejan. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que controlarle a él es la exposición al alergeno. Si el alergeno ingresa, el paciente de todas maneras me va a desencadenar esta respuesta inflamatoria porque tiene una respuesta de hipersensibilidad, una respuesta mucho más marcada. Si el paciente, ahora sí respondo, si el paciente tiene esa exposición que esta es la inicial, resulta que se va a generalmente estas partículas son pequeñas, se me van y a veces el paciente no alcanza a pasar una inflamación crónica. Cuando se va el alergeno, ¿qué pasa con la respuesta inflamatoria? Se dejan de liberar sustancias para continuar en la respuesta inflamatoria. Recuerden que esta respuesta inflamatoria demora 24 horas. Entonces, resulta que yo me expuse al alergeno, pero ustedes no pudieron modularlo, ese alergeno me activó esa respuesta. Yo después de 24 horas, ¿a qué respuesta inflamatoria voy a pasar? Crónica. A la crónica. Hasta que usted pueda regularme la respuesta inflamatoria como tal. O sea, quitarme el alergeno que me desencadene esa activación de la respuesta inflamatoria. Por eso, con los niños a veces es complicado, pues porque como los niños juegan, y lo otro grande es que los episodios asmáticos ocurren cuando hay cambios, por lo menos en los vientos, cuando hay mucho más brisa, etcétera, porque la migración de los alergenos y de los ácaros es mucho más rápida. Hay pacientes que se mueren
por tapones de moco. Hace como 3 años, hace 2 años hice una necropsia de una niña asmática crónica, asmática desde la niñez, donde ella todos los días utilizaba inhalador, porque el inhalador que ella utilizaba no lo utilizaba para modular esta respuesta, sino era un medicamento para producir relajación muscular de la parte muscular lisa del árbol respiratorio. ¿Por qué? ¿Por qué necesito relajar la parte muscular lisa si lo Tal que yo vez porque necesito es ya había bloquear? hecho hipertrofia y la luz estaba Ajá, muy, o exactamente, esto cerrada, entonces se le cerrada. dificultaba Entonces había que respirar. relajarlo para que pudiera entrar el aire. Por eso ella tenía áreas de fibrosis y ya tenía áreas de metaplasia. La niña hizo un tapón de moco, como si ustedes tuvieran un taco en una tubería, y Paposas lo hizo en casi todos los bronquios respiratorios. Falleció generalmente los pacientes asmáticos fallecen en un cuadro, puede fallecer en un cuadro asmático, puede fallecer por obstrucción de la vía aérea por tapón de moco. Le obstruyó todo el árbol respiratorio, era un moco muy, muy tenso, que la chiquilla hizo una falla respiratoria y falleció. Entonces, joven, llegó a medicina legal porque pensaron que era que había consumido algo, la habían envenenado, pero no, era por su cuadro respiratorio. ¿Ustedes qué piensan que deben darle a un paciente para poder modular esto? ¿Qué medicamento tienen que darle al paciente? ¿Se acuerdan Corticosteroides. ¿Se acuerdan eso de la parte que vimos del ácido araquidónico? ¿Desde qué parte tienen que bloquear la vía? ¿Desde los COX o desde arriba? ¿O desde la fosfatidil? ¿Desde dónde? Le doy COX-1 y COX-2 y le va a funcionar. O sea que le doy ibuprofeno, le puedo dar naproxeno. ¿Y le va a modular esta respuesta inflamatoria? ¿O desde dónde tengo que hacerlo? Desde bloquear la fosfolipasa 2. Desde bloquear la fosfolipasa 2. O sea que tengo que bloquearlo desde dónde, como dijo su compañero, desde arriba, desde antes de la aparición de la parte del ácido araquidónico. Si yo bloqueo acá, el único medicamento es los esteroides. Los corticoides, qué pena, no los esteroides, los corticoides. Si yo bloqueo esa respuesta inflamatoria, ¿es específica hacia el pulmón? No, señora. O sea que es generalizada, o sea que el paciente me puede hacer inmunosupresión, Sí, señora. puede ser susceptible a una infección. Ustedes le bloquean la respuesta inflamatoria para que no les haga la reacción alérgica que estamos hablando acá, que es esto toda la reacción que hablamos acá. Si yo lo bloqueo desde acá, ¿será que el paciente es susceptible de pronto a hacerme una neumonía? Cuando esté consumiendo por lo menos la prednisona. Sí, es susceptible a infecciones. Entonces, ojo, sí, usted está modulando la respuesta inflamatoria, pero está modulando la respuesta inflamatoria para que no le siga haciendo una lesión, un daño del árbol respiratorio como tal. Pero el problema de producirle, darle por lo menos prednisona o darle corticoide, es que los pacientes se me van a volver inmunosuprimidos. Entonces, usted le bloquea la respuesta, por lo menos al alergeno o la respuesta que me está haciendo al alergeno, pero le está dando susceptibilidad para que cualquier microorganismo lo colonice y empiece a hacer un proceso infeccioso. Por eso
espérame, que ya. Teniendo en cuenta esto, ya me atrasé y no me he dado cuenta que tenía el micrófono cerrado. Recuerden que esta respuesta es de cada individuo, ¿no? Esto solamente lo hacemos con la parte en este caso el polen, pero lo mismo ocurriría por lo menos con alguna molécula de algún medicamento. El problema de entrar en contacto directo con esas moléculas o medicamentos es que a medida que yo entro en contacto, la respuesta va a ser mucho más severa, porque ya tengo información y va a ser mucho más rápida la respuesta. Se liberan inmunoglobulinas. Por eso, no sé si ustedes, uno de los países más juiciosos en el control de alergias, porque ha tenido muchas muertes por anafilaxia, son los países europeos y Estados Unidos. Por lo menos ellos, a los pacientes que son alérgicos, ellos llevan un brazalete. ¿Por qué? Porque es que si usted entra por lo menos en inconsciencia o tiene pérdida de la conciencia o el paciente sufre un accidente y no me puede contestar, ese brazalete te va a dar la información si es alérgico a algún medicamento o a alguna sustancia. Jóvenes, recomendación, paciente que le diga a usted que es alérgico, créanlo, no le pongan a torearlo ni nada. ¿Por qué? Porque a medida que él se va exponiendo al medicamento, cuando él ya hace la reacción alérgica, quiere decir, o la expone, quiere decir que ya tuvo unas reacciones previas y la siguiente puede ser mucho más severa. Por eso cuando un paciente a uno le dice que es alérgico a la penicilina, no le debe dar nada de penicilina. Cuando el paciente uno confirma que es alérgico por lo menos a algún antibiótico, uno no debe darle ese antibiótico al paciente. Entonces, es la recomendación. Uno de los medicamentos que producía mucha alergia es la dipirona. Con decirles que la dipirona ya la sacaron del mercado para el uso de niños. Ahorita no sé realmente, porque eso me lo dijo fue una compañera que trabaja acá, como yo no manejo farmacología, pero no sé realmente si ya también la sacaron para el manejo del adulto por el riesgo de hipersensibilidad y más porque también producía otras alteraciones en la parte de médula ósea a nivel hepático. Entonces, esa es la recomendación por ese lado. Ahora vamos a hablar de la hipersensibilidad tipo 2. Entonces, la hipersensibilidad tipo 2, recuerden que está mediada por el reconocimiento de antígenos, pues por alteración en el reconocimiento de antígenos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estas hipersensibilidades? Entonces, hay dos cosas particulares en los pacientes y hay dos enfermedades características de la tipo 2. Una de las enfermedades es la miastemia graves y la otra enfermedad es la fiebre reumática. Voy a escoger las dos, pero vamos a empezar con la fiebre reumática, ¿cierto? La fiebre reumática es una enfermedad mal nombrada porque realmente la afectación no es articular, sino que realmente la afectación es cardíaca. Entonces hay una alteración a nivel de la función cardíaca. Entonces, ¿qué ocurre primero? Para que un paciente tenga o para que un paciente tiene antecedentes de fiebre reumática, ustedes ya leyeron el capítulo. Primero, el paciente debe tener antecedente de ¿qué? El que leyó el capítulo. ¿Qué debe tener el paciente de antecedentes si yo pienso en una fiebre reumática? Una infección estreptocócica. Ajá, de una infección estreptocócica. Y generalmente esa infección estreptocócica está asociada a la dichosa faringitis, que es la dichosa amigdalitis con placas. Entonces, ¿qué ocurre? Generalmente esos pacientes, casi 6 días, una semana, 15 días antes, tuvieron una amigdalitis. Resulta que el microorganismo que ingresa, que es una bacteria, él tiene, ¿se acuerdan? Cuando ustedes vieron, ellos tienen unos receptores en la superficie. Resulta que este microorganismo, uno de los receptores que reconoce la respuesta inflamatoria de nosotros, pues generalmente hay un segmento que está en el TOL, pero en uno de los receptores del segmento en la parte superior, cuando se expone, por lo menos este es el segmento, y ellos tienen este segmento así de grande.
Entonces, cuando viene nuestra célula inflamatoria y lo reconoce ese segmento y dice, ay, esto corresponde al estreptococo, ¿cierto? Resulta que con el tiempo, las mismas células que ya hicieron memoria, resulta que cuando pasan por el corazón, puede ser por el miocardio, las válvulas cardíacas, etcétera, o sea, cualquier parte del corazón, él va pasando y va revisando y va reconociendo, pero resulta que por accidente reconoce un antígeno que está en las células cardíacas. Mire que yo hice el primero es más largo y este segundo es más corto. Entonces él va pasando y va revisando y cuando es que encuentra, se equivoca y reconoce un antígeno que está en la superficie de las células miocárdicas de las válvulas, lo reconoce como extraño y empieza a atacarlo. O sea, empieza a atacar a las células miocárdicas pensando que es este microorganismo. ¿Qué pasa si yo cojo, paso, reviso y pego? Recuerden que yo ya activé todo. El que pasa y revisa es el macrófago. Entonces el macrófago, por lo menos, reconoció la válvula miocárdica como anómala, ¿cierto? Lo reconoció como anómala. ¿Qué empieza a hacer ese macrófago? Profe, una pregunta, Señora. es que estoy como un poquito perdida. En la infección estreptocócica, luego se reconoce por medio de los Posterior. Ajá, y se reconoce alguna parte del estreptococo como antígeno, entonces el linfocito B viene a hacer anticuerpos. Señor, no te entendí, es que ese me entrecortó, ¿qué? ¿Reconoce un segmento qué? Reconoce cualquier parte del estreptococo como un antígeno y entonces empieza a hacer anticuerpos contra el estreptococo. Cuando uno tiene un proceso infeccioso, ¿qué es lo primero que uno hace, la respuesta inflamatoria que hace? El macrófago se lo presenta, lo fragmenta, papan, y se los presenta a las células inflamatorias. Eso es lo que uno hace en la respuesta inflamatoria. Lo mismo que nosotros hablábamos con el polen, entonces el macrófago que lo fragmentó reconoce el segmento y se va, y ese segmento que le presenta va y se lo presenta al linfocito CD4, al CD8, al polimorfo nuclear, se lo presenta a todo el mundo y le dice, mire, este segmento le corresponde a este microorganismo, que este microorganismo es el que está en la garganta, haciéndome un cuadro infeccioso, por favor vayan y ataquen. Entonces, las células inflamatorias llegaron, atacaron los microorganismos, bueno, les dio antibiótico y pasó el proceso. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo ya recuerden que en la respuesta inicial yo necesito de un macrófago para que me presente los antígenos. Yo cuando ya tengo la presentación, yo ya no necesito de una presentación. Entonces, por ahí viene pasando un linfocito CD4, en el corazón viene pasando un linfocito CD4, recuerden que todos los tejidos tienen tejido linfóide asociado a mucosas, viene pasando un linfocito CD4, viene pasando un linfocito CD8, pero el CD8 no actúa mucho ahí porque recuerden que el CD8 es para más intracitoplasmáticos, intracelulares, y viene pasando por ahí un neutrófilo, viene pasando por ahí una célula plasmática. ¿Qué pasa si el linfocito CD4 que va pasando por el corazón reconoce ese segmento que es muy similar al del microorganismo como anómalo? Ponme atención, les estoy diciendo, es muy similar, pero no es. Pero lo reconoce. ¿Qué empieza a desencadenar? La respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria. Como es un CD4, él puede llamar macrófago, sí, cuando libera citoquinas. Pero ¿a quién más llama él? Es una bacteria. ¿Qué células intervienen en la respuesta de nosotros contra las bacterias? ¿Qué células? Si son extracelulares, el linfocito B. No. Es una bacteria. ¿Qué células son las que más llegan cuando yo tengo una respuesta por bacterias? Los neutrófilos. Los neutrófilos. Si dijimos que los eosinófilos llegan para las alergias, aquí son los neutrófilos. Entonces, los neutrófilos
¿Qué fue lo que reconoció el linfocito CD4 como anómalo? Pongámosle la válvula mitral. Entonces, el linfocito CD4 me marca la válvula mitral ¿y qué va a llegar a la válvula mitral? Ya la marcó. ¿Qué célula va a llegar ahí a la válvula mitral? Los neutrófilos. Los neutrófilos. Y llegaron los neutrófilos, y los neutrófilos, ¿a quién van a atacar? ¿A quién atacan los neutrófilos? A la válvula. A la válvula, o sea, las células que están en la superficie de las válvulas, que son parte o hacen parte de las células miocárdicas que reconocieron ellos como anómalos. Si ataca a las células, ¿cómo las ataca? ¿Cómo las ataca? ¿Por degranulación? Por degranulación. Y si yo me degranulo y destruyo la célula cardíaca, pasado el proceso, ¿qué va a pasar con ese tejido? ¿O qué voy a hacer yo en ese tejido? Cicatrización. Cicatrización, fibrosis. Entonces, ¿voy a hacer una regeneración o una reparación? Reparación. Una reparación. Si mi válvula pasa a ser tejido fibroso, ¿va a funcionar bien o deja de funcionar bien? Recuerden que el tejido fibroso la hace más dura, más pesada. Deja de funcionar bien, profe. Deja de funcionar bien. Entonces, todas las secuelas de la fiebre reumática me van a generar una cardiopatía reumática, que es la forma crónica de la enfermedad. La fiebre reumática, las manifestaciones clínicas se dan por la alteración aguda, es decir, si yo tengo una inflamación aguda en la válvula, la inflamación aguda, que llegan células, también me va a generar, ¿qué me genera la inflamación aguda? Además de llegar células, ¿qué me genera la inflamación aguda? Edema. Edema, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Exudado. Exudado. Y resulta que si yo tengo un exudado y células inflamatorias, ¿la válvula va a funcionar bien o no va a funcionar bien? ¿Cuáles son los signos cardinales de la inflamación? Bueno, se los dejo ahí porque no se los voy a decir. Capítulo 2. Ajá. Puede haber dolor y me falta uno, creo. Faltan 4, son 4 signos cardinales. Tumor, dolor, calor y rubor. ¿Cómo es? No te entendí. Edema. Tumor, dolor, calor y rubor, creo. No, señora, falta uno. Entonces, dado eso, desde el principio la válvula no funciona bien. A veces hay afectación de las fibras miocárdicas, y si hay afectación de las fibras miocárdicas, el corazón no funciona bien. Y como no funciona bien, el proceso inflamatorio, si yo tengo inflamación y esa inflamación me está dañando mi fibra cardíaca, ¿qué pasa con la contracción cardíaca? ¿Va a ser uniforme o no va a ser uniforme? No va a ser uniforme. No va a ser uniforme, o sea que el paciente puede presentar arritmia. Esa contracción a veces no puede ser suficiente, entonces el paciente me entra en una falla cardíaca. Entonces, en la sintomatología, como la función cardíaca no es la ideal, se caracteriza porque hay una pobre perfusión de los tejidos y resulta
que el paciente va a tener dolor articular. Entonces, por eso es que antes se llamaba fiebre reumática, porque el paciente me hacía fiebre y me hacía dolor articular, pero resulta que ese dolor articular era por la hipoxia, más no porque tuviera el proceso inflamatorio en las articulaciones, sino el problema era a nivel cardíaco. Después ya se dieron cuenta que era una reacción cruzada y que ese linfocito CD4, ¿por qué hizo eso? ¿Qué le pasó a ese linfocito CD4 para que me hiciera eso? ¿Qué debió haber pasado con ese linfocito CD4 para que empezara a reconocer lo propio como extraño? O sea, que ¿qué falló? La respuesta inmunitaria. No, señora, ¿qué falló? Proceso de tolerancia central. Exactamente, o sea, la parte de la maduración de los linfocitos a nivel del timo. O sea, que ese linfocito debió haber reaccionado algo con algún antígeno del miocardio, pero lo dejaron pasar y después cuando se expuso a uno de los segmentos muy parecidos, pues empezó a reconocer anómalamente la parte del corazón. Ahora vamos a hablar de la miastemia gravis. La miastemia gravis es una enfermedad también de este tipo, pero esta miastemia se caracteriza porque muchos pacientes tienen un tumor a nivel del timo. Entonces, generalmente tienen timomas. En estas lesiones, los linfocitos que salen son linfocitos que tienen alguna alteración en el reconocimiento y empiezan a reconocer como anómalo la parte de la placa neuromuscular, principalmente los segmentos de los receptores de la acetilcolina. O sea, ellos van pasando, el linfocito CD4 va pasando por ahí y empieza a reconocer la placa neuromuscular como anómala. Si empieza a reconocerlo como anómala, como que no es mío, quiere decir que se perdió la tolerancia, empieza a dañar esa placa neuromuscular y si se daña la placa neuromuscular, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la contracción? ¿Voy a hacer contracción o no lo voy a hacer? Si tengo respuesta inflamatoria en mi placa, no se da la contracción porque pierdo la placa neuromuscular. Entonces, estos pacientes se caracterizan porque se nota mucho en los pequeños músculos. Entonces, por eso es que los pacientes por lo menos a veces llegan a consulta o están en una cita médica o hablando y el paciente se le caen los párpados. Y usted piensa que está dormido, pero es que el paciente no tiene fuerza para poder abrir los párpados. También ocurre más común en los músculos de los párpados, pero también están implicados los músculos de la cara. ¿Cuál es la forma de manejar estos pacientes? Modularles la respuesta, por lo menos si tiene un timoma, le quito el timo, le quito el tumor y el paciente mejora su sintomatología. Esos son los de grado 2. Ahora vamos a hablar de la hipersensibilidad tipo 3. La hipersensibilidad tipo 3 se caracteriza porque ustedes tienen inmunocomplejos circulantes. Hay una cosa particular, en la tipo 2, si usted le hace un cultivo, por lo menos si yo pienso que el paciente tiene fiebre reumática, si usted le hace un cultivo al paciente, ¿cómo le va a salir el cultivo al paciente con fiebre reumática? ¿Positivo o negativo para microorganismos? ¿Cómo sale? Negativo. Negativo. ¿Y por qué sale negativo? Porque es que ya el estreptococo se fue. Lo que pasa es que ahora se están reconociendo el tejido cardíaco como anómalo, pero pues ya no está el estreptococo. Pero no hay microorganismos. Muy bien. Entonces aquí, en la tipo 3 es diferente. En la tipo 3 lo que ocurre es que los pacientes perdieron la capacidad. ¿Ustedes recuerdan cuando nosotros hablábamos de cascada de la coagulación? Yo activo, cuando uno habla de cascada de coagulación, si ustedes recuerdan, yo tengo la lesión acá, activo los factores de la coagulación en este segmento, pero como ellos van viajando por la sangre, yo tengo factores que son anticoagulantes para desactivar esto que está activado, porque si no voy a activar esa cascada donde no tengo que activarse. Bueno, resulta que los pacientes que hacen hipersensibilidad tipo 3 se caracteriza porque los inmunocomplejos no se destruyen, o sea,
actúan donde tienen que actuar, pero en lugar de destruirse, siguen circulando y se me van a quedar en la parte circulatoria menor. Por eso es que afectan en mayor proporción lo que es el riñón, pero toda la circulación menor va a tener afectación. ¿Cuál es el problema de este tipo de hipersensibilidad? Que lastimosamente el que hace que hace parte de este grupo, la gran mayoría no se sabe quién lo desencadena. Se tienen en cuenta algunos factores, pero es muy difícil porque tienen muchos cofactores, por lo menos. Si yo fumo, ustedes saben que mi factor etiológico para haber hecho la enfermedad aromatosa y el infarto fue el cigarrillo. En cambio acá ustedes van a tener muchos más factores etiológicos y a veces esos factores etiológicos no son tan claros. Hacen parte varias enfermedades, entre esas tenemos el lupus eritematoso sistémico. Entonces, el lupus eritematoso sistémico, entonces, generalmente lo que hace el lupus es la parte de los por lo menos los pacientes tienen, a veces tienen infecciones renales por estreptococo también, y estos inmunocomplejos circulan en el mismo riñón, a veces en el pulmón, a veces en el vaso, en el hígado, y se me van a quedar pegados en los vasos sanguíneos. Si esos inmunocomplejos se quedan pegados en el vaso sanguíneo, ¿a quién llaman? ¿O qué llama el inmunocomplejo? ¿O qué desencadena el inmunocomplejo? Eso me va a activar el complemento y el complemento a su vez a los polimorfonucleares. Entonces me va a generar una respuesta inflamatoria en los vasos sanguíneos. Por eso es que la tipo 3 se caracteriza por vasculitis, que es la inflamación en la pared de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque tengo el inmunocomplejo pegado. Aquí el paciente sí tiene infección. Hay unas, por lo menos, que se llama la artritis reactiva. La artritis reactiva es un proceso infeccioso asociado a infección por Yersinia. La Yersinia produce a veces cuadros de diarrea. Entonces, el paciente consulta a veces el paciente no consulta por la diarrea, consulta por el dolor articular porque es bastante limitante. A veces son niños, entonces consultan por el dolor articular. Y si ustedes le hacen un buen interrogatorio, a veces los papás se acuerdan que el niño está como con diarrea, entonces háganle un coproscópico, revisen el coproscópico porque en muchas ocasiones va a ser positivo para Yersinia. ¿Cuál es la forma ideal de darle tratamiento a este paciente? ¿Qué debo yo quitarle a ellos para que deje de producir inmunocomplejos? Además de modular la respuesta inflamatoria, pero es que si no le quitas eso, pues el paciente me va a seguir haciendo inmunocomplejos. El agente infeccioso. El agente infeccioso, muy bien. ¿Sí ven la diferencia con la anterior? La anterior, yo no tenía agente infeccioso. En esta yo tengo agente infeccioso, entonces me van a salir los cultivos positivos. Hay una enfermedad que se considera, no se sabe exactamente quién la desencadena, pero si ustedes leen hay dos tipos. Está el síndrome de Gutt-Pasteur y la polarteritis nodosa. El síndrome de Gutt-Pasteur hace parte de las hipersensibilidades de tipo 2, que lastimosamente no se sabe, o sea, con Gutt-Pasteur es una de las enfermedades que está asociada y se dice que debió haber tenido el paciente un cuadro viral o un cuadro infeccioso. Generalmente uno tiene ese cuadro previo y que el paciente va a desencadenar una respuesta posterior, pero tiene afectaciones. Es una enfermedad que es muy catastrófica, afecta más a hombres que a mujeres. Y en este caso, cuando uno hace el diagnóstico, la tasa de sobrevida del paciente es a 5 meses porque no es un tumor, pero es una respuesta inflamatoria que afecta a todos los vasos sanguíneos porque el organismo empieza a reconocer como anómalo el tejido conectivo y los vasos sanguíneos. ¿Quién lo desencadenó? No se sabe, pero hubo una exposición previa a algo que hizo que se desencadenara. La contraparte de esta es la panarteritis nodosa. La diferencia, porque es que tiene afectación de lo mismo, cerebro, pulmón, hígado e intestino. La panarteritis nodosa es tipo 3 y la panarteritis nodosa se divide en dos grupos.
pacientes que tienen infección con hepatitis C y pacientes que no tienen infección. Entonces, los pacientes que tienen infección con hepatitis C, pues el agente causal, ya sabemos, es el microorganismo, la hepatitis C. Entonces, la hepatitis C hace que haga los inmunocomplejos, hacen los inmunocomplejos pegados en los vasos sanguíneos y se encadena la respuesta inflamatoria. Pero los que no, lastimosamente, la tasa de sobrevida de los pacientes con paranarteritis nodosa, tuve un caso de una paciente, fueron más o menos 38 horas. Porque la afectación en el sistema nervioso central es bastante severa, o sea, los pacientes tienen un deterioro bastante progresivo. Con esta paciente, a pesar de que estábamos en un cuarto nivel, inicialmente se pensó que estaba haciendo un cuadro de demencia, después fue que se dieron cuenta por alteraciones de la función renal que estaba haciendo paranarteritis nodosa. Ya cuando se hizo el diagnóstico 3 días después, la señora se nos murió en la noche. Entonces la tasa de sobrevida es muy baja, porque son afecciones inflamatorias severas generalizadas. Van a afectar todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Entonces esas son las dos diferencias. Acuérdense, una tiene infección y la tipo 2 siempre el agente causal fue previo. Y la tipo 4, que es una reacción de hipersensibilidad de tipo celular, recuerden que el ejemplo de esta es la infección por tuberculosis, la prueba que ustedes hacen. Entonces, igualito, aquí interviene el macrófago, la presentación de antígenos, pero recuerden que intervienen los linfocitos TH2, la respuesta es mucho más lenta, respuesta lenta quiere decir que la respuesta puede durar de 24 a 48 horas y nos da la formación de granulomas. En esas están, por lo menos, está la tuberculosis, pero la tuberculosis está asociada a proceso infeccioso. Señor, cuéntame. Hello. Profe, Señor. en lo que usted sabe, No te entiendo. ¿Aló? Entrecortado. Se le están recortando. Sí, yo no te entendí. No sé si lo escribes o le mandas a la monitora para yo poderlo leer. Profe. Señor. Aló. Aló, profe. Señor. Si lo puedes mandar por el WhatsApp y la monitora me los manda por escrito, mejor, porque no les escucho. Recuerden que la hipersensibilidad tipo 4 es mucho más lenta. Aquí están por lo menos, hay unas dermatitis que uno habla como dermatitis atópicas. Si ustedes me hablan, me dirían, pero doctora, la dermatitis atópica debería ser de tipo 1, pero no, en esta la respuesta es asociada a una respuesta celular donde hay formación de granulomas. Y están ciertas enfermedades como la sarcoidosis, pero la sarcoidosis es una alteración de la respuesta como tal. En la sarcoidosis hay una alteración del macrófago con una alteración de los linfocitos. No se sabe quién lo altera, pero ellos empiezan a hacer granulomas como locos en todos lados del cuerpo. Entonces, esos son los 4 tipos de respuesta de hipersensibilidades. Jóvenes, revísenlo. Nosotros mañana hacemos el parcial. Y entonces revisen, el tema es muy bonito, el de hipersensibilidades, pero acuérdense de revisar inflamación, porque ustedes tienen, o sea, cuando yo pregunto, tienen que hacer el retroceso a todo lo que hemos visto. Si hay algo de coagulación, tienen que explicar todo lo de coagulación y todo lo de inflamación pegado, ¿entendido? Bueno, niños, los dejo porque ya voy a entrar a morgue, bueno, aquí me van a jalar las orejas. Se cuidan, hablamos, chao, chao. Bueno, se cuidan, chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias.